soy Giancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de la segunda temporada de Hablemos Claro. Hoy tenemos un programa muy importante para todos ustedes. ¿Sabía usted que el consumo del tabaco corresponde a cada año la muerte de más de 7 millones de personas, 900.000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que inhalan el humo ajeno? Y que además, según la Organización Mundial de la Salud, el consumo del tabaco representa la segunda causa de enfermedades cardiovasculares por debajo de la hipertensión arterial. Es por eso que cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial del No Fumador, con el fin de poder concientizar a las personas acerca de los riesgos que están relacionados con el tabaquismo y también así crear políticas eficaces para la reducción de su consumo. Vamos a ver a continuación una nota elaborada por la producción del programa. Adelante. Desde 1989, cada 31 de mayo se conmemora el Día del No Fumador, o Día Mundial sin Tabaco. Luego que la Asamblea Mundial de la Salud designara dicha fecha con el objetivo de crear conciencia en la población sobre los daños que causa en la salud el consumo del tabaco y alentar a los fumadores a dejar su consumo. El tabaco es considerado una droga legal. Además, los problemas producidos por el humo del tabaco se debe a la combinación de 4.000 productos químicos distribuidos en partículas y gases. La nicotina, principal componente del tabaco, produce dependencia, por lo que esta práctica puede convertirse en una adicción. El tabaco tiene una serie de sustancias que son carcinógenos que provocan cáncer y otras formas de alteraciones. Favorece la producción de una cosa que se llama radicales libres de oxígeno, que se daña los tejidos de diferente forma. El tabaco te va predisponiendo a una adicción. Hay cierta concentración de nicotina que ya tiene su sangre. Cuando él deja de fumar, se consume o se metaboliza la nicotina que tiene el cuerpo por el hígado. Al bajar los niveles, el paciente empieza a tener una serie de manifestaciones clínicas que se asocian al retiro del tabaco, como es ansiedad, neurosis, le da hambre, está nervioso, está intranquilo. Eso es la dependencia física, que es la parte más difícil. Además, contiene monóxido de carbono, el cual procede de productos de combustión que se usan en gasolina o diésel, gases irritantes que afectan el aparato respiratorio. También sustancias cancerígenas que pueden ocasionar tumores y cáncer en las personas ante su constante exposición. En el Perú se estima que al año mueren un promedio de 10.000 personas con enfermedades relacionadas al tabaco, y es considerada la segunda droga más consumida en el país, luego del alcohol. Además, la edad promedio en la que se empieza a fumar es a los 10 años, y se ha incrementado la prevalencia de su consumo en las mujeres, lo que hace que exista aproximadamente 500.000 de peruanos nicotinos dependientes, y que la mortalidad por cáncer al pulmón haya crecido en 44% en los últimos 30 años. Niños, adolescentes, ¿no? Tratando de que se inicien ellos para generar una adicción que en un futuro les va a ser dificultoso dejar. Es un factor de riesgo que progresivamente uno se expone y va haciendo cambios en nuestro organismo a nivel general, ¿no? Tanto en el aparato respiratorio, circulatorio, neurológico, ¿no? Y las células pues que constantemente se regeneran, en algún momento cambian y se vuelven oncológicas. De acuerdo a proyecciones hacia el año 2030, el tabaco será la causa principal de deceso y discapacidad en todo el mundo, con más de 10 millones de víctimas mortales al año. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que si no se adoptan medidas urgentes, el tabaco podría matar a lo largo del siglo a más de 20.000 millones de personas. Por ello es importante que cada persona conozca sobre los riesgos que conlleva el fumar. De esta manera cuidará mejor su salud y evitará cualquier desenlace fatal. El lema de este año del Día Mundial del No Fumador es tabaco y cardiopatías. Lo que se busca con esta campaña es poder llamar la atención acerca de la relación que existe entre el tabaco, las cardiopatías y las enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en el mundo. Y además, también lo que se busca es adoptar medidas y acciones para que los gobiernos y también el público en general puedan ayudar a la reducción de los riesgos para la salud ocasionados por el consumo del tabaco.
Después del corte estarán con nosotros dos especialistas, así que no se mueva. Y también no se olvide que ahora Hablemos Claro tiene nuevo horario todos los martes y jueves a partir de las 4 de la tarde aquí por UTV. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, nos ubica en Facebook como Cable Perú o si no también como UTV y también en YouTube como UTV Oficial. Nos vamos a un corte, regresamos con más aquí en Hablemos Claro. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, dedicando este programa al Día Mundial sin Tabaco. Y me encuentro con Luis Loro, él es docente de la carrera de Medicina de la Universidad Continental. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a nombre propio y de la Universidad Continental por esta entrevista para tratar un tema que es muy importante, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social y económico, ¿no? Perfecto, sí, eso lo vamos a conversar a lo largo del programa. Para empezar, ¿cuáles son los riesgos ocasionados por el tabaquismo? Los riesgos fundamentales del tabaco son a nivel del aparato respiratorio, que puede dar desde cáncer de pulmón hasta una enfermedad incapacitante como es el enfisema pulmonar. Tenemos efectos también a nivel cardiovascular, la tasa de infartos agudos de miocardio se incrementa con el uso del tabaco, la arteriosclerosis a nivel del sistema circulatorio también incrementa de manera considerable al uso del tabaco prolongado y pesado, como nosotros le llamamos. Existe una definición del fumador pesado, que es el que más riesgo tiene de enfrentar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. También puede afectar el sistema nervioso central, las isquemias cerebrales o los derrames cerebrales, como se conocen en la comunidad, también se ve incrementada en su frecuencia a raíz del uso del tabaco. Fundamentalmente esos son a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar y a nivel cerebral, que son los efectos sobre la salud que tenemos por el uso prolongado del tabaco. Y ahora, por ejemplo, el fumar 1, 2, 3 cigarros a la semana, ¿es lo mismo que fumar, o es el mismo daño que fumar una cajetilla diaria? No. Dentro de los factores de riesgo del efecto del cigarrillo, uno de ellos es la cantidad que fumas diario. Por ejemplo, más de 20 cigarrillos por día incrementa considerablemente la frecuencia. Si uno fuma 1 o 2, va a depender de otros factores. Entonces, uno de los factores es la cantidad que uno fuma. 2 es el tiempo que lleva fumando. ¿Cierto? Entonces, si tenemos una persona que fumó 1 año, va a tener muchísimo menos riesgo que aquel que supera los 10 o 20 años. Entonces, ese es otro de los factores, el tiempo al cual uno está expuesto a los residuos del cigarrillo. Y 3 es el tipo de cigarrillo que uno fuma. Puedes fumar cigarrillos con filtro o sin filtro, y eso también tiene mucho que ver con los efectos que se producen sobre la salud. Hablemos sobre eso, sobre los tipos de cigarrillos. ¿Cómo es? A ver, depende de la cantidad de nicotina y depende de la cantidad de residuos tóxicos que tengan cada uno de ellos. El hecho de que un cigarrillo tenga filtro impide que estas sustancias sean inhaladas a nivel del sistema respiratorio y luego pasar al sistema circulatorio. Entonces, aquellos en los cuales tienen filtro evitan que se aspire estas sustancias y por supuesto que disminuye la cantidad o el porcentaje de riesgo de tener enfermedades pulmonares o cardíacas. Entonces, doctor, por ejemplo, si yo le digo, doctor, ¿me puedo fumar 1 o 2 cigarros el fin de semana en una reunión? ¿Estaría bien? ¿Lo recomienda? A ver, si uno pudiese ser drástico desde el punto de vista médico, debería decir que no es prudente o no es adecuado el uso del cigarrillo, sea cual fuere la dosis o la cantidad, porque además hay otros factores, por ejemplo, el paciente diabético, por ejemplo, el paciente hipertenso, por ejemplo, el paciente obeso, por ejemplo, aquellos que tienen factores genéticos de predisposición hacia determinadas enfermedades. Sin embargo, si hablamos de estadísticas puramente por el consumo de cigarro, entonces diría que sí, que 1 o 2 cigarrillos de manera ocasional, lo que conocemos nosotros como el fumador social, podría ser aceptado desde el punto de vista médico, ¿cierto?
Los problemas mayores se presentan a aquellos fumadores crónicos y fumadores pesados. Esa es la realidad. Perfecto. ¿Conoce usted algunas estadísticas? Es decir, ¿el consumo del tabaco se ha ido incrementando a lo largo del tiempo o se ha ido disminuyendo? La publicidad hace que uno vaya tomando conciencia progresiva de los efectos nocivos que pueden tener determinadas sustancias o determinados medicamentos o determinados alimentos. Hace mucho tiempo la publicidad de los cigarrillos decía, por ejemplo, fumar puede ser dañino para la salud. En el transcurrir de los tiempos, la publicidad de los cigarrillos pasa a ser fumar es dañino para la salud. Entonces le va quitando ya ese puede ser para ser más exigente en el hecho de no fumar. Y la actual publicidad de los cigarrillos traen imágenes de cáncer. Cáncer de lengua, cáncer de pulmón, infarto agudo de miocardio. Entonces eso hace que disminuya la cantidad de gente que está expuesta al cigarrillo. Pero existen otros factores. Existe el factor de estrés, por ejemplo. El estrés laboral, el estrés económico, el estrés familiar. Y uno muchas veces encuentra como una salida un tanto sencilla el hecho de fumar o el hecho de tomar licor. Pero existe también otro factor social. El hecho de que fumar podría dar cierto estatus social, sobre todo aquel que sabe fumar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el consumo del tabaco existen muchos factores, ¿cierto? Muchos factores sociales, económicos y médicos. Pero sí, yo creo que ha disminuido, no en la proporción que nosotros los médicos deberíamos esperar, porque el problema del cigarrillo, que seguramente vamos a tratarlo más adelante, no es el tan temido cáncer de pulmón. El problema fundamental del cigarrillo es el evento coronario, o sea, el infarto agudo de miocardio, el derrame cerebral y el enfisema pulmonar. Si usted me lo permite, ampliaremos esto, porque la razón fundamental de que nosotros hablemos tanto de evitar el consumo del cigarrillo son estas enfermedades que son incapacitantes más que mortales. Perfecto. En estos momentos tenemos que irnos a ver una nota sobre este tema, así que vamos con eso. El Día del No Fumador se conmemora cada año el 31 de mayo, desde 1989, luego que la Asamblea Mundial de la Salud escogiera dicha fecha para concientizar en la población acerca del peligro que lleva a consumir tabaco. La exposición al tabaco en cualquiera de sus formas es la principal causa prevenible de defunción en el mundo. Actualmente mata a 1 de cada 10 adultos a nivel mundial. Por ello salimos a preguntar al ciudadano de a pie si conoce acerca de dicha fecha y cuáles son las consecuencias de fumar tabaco. ¿Has escuchado acerca sobre el Día del No Fumador? No de fumador, El Día del No Fumador. no. Sí, creo. ¿Has escuchado alguna vez sobre el Día del No Fumador? No, para nada. No, nunca. No, no he escuchado. Y bueno, ¿te imaginas más o menos por qué o por qué se llama así dicho día? Para que la gente no fume. No, no he escuchado. Y más o menos no te imaginas o a qué estaría referido. A ver, bueno, me imagino que deben eliminar eso. ¿Alguna vez has escuchado sobre el Día del No Fumador? No. ¿No te imaginas más o menos a qué podría ser? Como hemos podido escuchar, la mayoría de personas desconocen de dicha fecha y solo tienen un conocimiento básico acerca de los riesgos que conlleva fumar. Es importante que las personas se informen más sobre los peligros que trae el consumir cigarro por el bien de nuestra salud. Doctora, en esta nota hemos visto que muy pocas personas conocen acerca de ese día, el 31 de mayo, que se celebra el Día Mundial sin Tabaco, y también conocen poco acerca de los efectos negativos o nocivos, mejor dicho, del tabaquismo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la gente está desinformada? Yo pienso que las políticas de salud pública del ministerio deben incluir no solamente los establecimientos de salud, sino también los espacios abiertos, por ejemplo, los colegios, las universidades,
las organizaciones sociales tienen que participar, los medios de comunicación tienen que participar en esta educación para la salud de la población. Si bien es cierto, nosotros o la mayoría de la población no está adecuadamente informada sobre los efectos, también es parte de responsabilidades de quienes hacemos salud pública. Debemos propender a que la población sepa cuáles son los efectos colaterales de esto. Eso nos hace falta, muchísima falta, enseñar a la población, educar a la población que el tabaco, el alcohol u otras sustancias suelen ser dañinas o son dañinas para la salud. Respecto al fumador pasivo. ¿Qué pasa con él? El fumador pasivo está inhalando la misma sustancia que inhala el que fuma. De tal manera que los efectos en el fumador pasivo son muy similares, quizá un poco menos de frecuencia, menos de severidad, pero son muy similares al fumador activo. Por eso es que las campañas del no fumador, por ejemplo, no fumar en espacios cerrados, Así que es. es una campaña muy buena, muy positiva, ¿cierto? Porque eso impide que el aire contaminado no recircule, entonces ha evitado quizá la severidad de muchas enfermedades. De tal manera que lo que sí es seguro es que el fumador pasivo, el denominado fumador pasivo, tiene las mismas consecuencias y los mismos efectos que el que está fumando de manera activa. Eso hay que tenerlo bien claro, entonces. Y otro de los puntos que hay que tener en cuenta es la madre gestante. Este es pasa otro punto con ella? importante en la madre gestante, ¿cierto? La madre fumadora crónica o fumadora pesada que embaraza o que se embaraza puede tener problemas con el feto, en el bebé. Retardo de crecimiento intrauterino, por ejemplo, los niños nacen de bajo peso molecular, partos prematuros, que los niños nazcan antes del tiempo promedio para encontrar un niño maduro, que tenga una tasa incrementada de abortos, por ejemplo, ¿sí? Y que luego de dar a luz o de nacer el bebé pueda ser el denominado síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia que se presenta en los adultos es aquel fumador crónico pesado, acostumbrado a fumar, que de pronto no tiene el cigarrillo en la mano y tiene un periodo de ansiedad, un periodo de taquicardia, un periodo de sudoración, que anda buscando permanentemente dónde conseguirse un cigarro. ¿No es cierto? Ese mismo síndrome lo pueden hacer los niños recién nacidos y hacer un cuadro de aumento de la frecuencia cardíaca, ansiedad, intranquilidad, porque han estado acostumbrados durante su vida dentro del útero materno, han estado acostumbrados a concentraciones de nicotina y eso es también peligroso. Muy peligroso, hay que estar muy atentos a lo que está diciendo el doctor, ¿no? Porque los daños son perjudiciales. Ahora también hablábamos sobre justo estos daños, que usted quería expandir un poco el tema, ¿no? A ver, empezamos por el aparato respiratorio. Uno de los grandes temores que tiene la población es el cáncer de pulmón. La mayoría de nosotros asocia fumar con cáncer de pulmón, y es cierto, existe una asociación directa entre fumar y cáncer. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Pero la tasa de presentación de cáncer de pulmón es mucho menor que la tasa de enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar es una enfermedad de los pulmones en los cuales no existe la capacidad de intercambiar oxígeno como si estuviésemos con un pulmón normal. ¿Okay? Se depositan estas sustancias de desecho del cigarrillo, se depositan a nivel pulmonar. Recuerda que el proceso de fumar es aspiración, por lo tanto se va directa primero a los pulmones, se depositan en lo que se conoce como antracosis, es una enfermedad propia del fumador, y que va generando progresivamente dificultad para hacer actividades. Es decir, la persona fumadora crónica con enfisema pulmonar va primero dándose cuenta que antes caminaba 10 cuadras, 15 cuadras y no se cansaba. Y de pronto empieza a disminuir esa capacidad, ¿cierto? Y después hace 5 cuadras y después hace cansancio al reposo hasta que el paciente termina siendo dependiente de un balón de oxígeno. ¿No es cierto? Bien, es muy preocupante todo lo que nos está diciendo el doctor. ¿Cómo podemos prevenir el consumo del tabaco? Salud pública, educación. Y educación desde casa. Es muy difícil que los papás
podamos decir a los hijos que no fumen si es que nosotros fumamos en casa. Esa es una de las cosas. 2, en el colegio. En el colegio tiene que haber una campaña agresiva, no solamente de uso de tabaco, sino también de alcohol y de otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud. Los medios de comunicación forman parte importantísima de lo que es educación pública, lo que es educación a la comunidad, las organizaciones sociales, sí, pero es el ministerio, nuestro Ministerio de Salud, y creo que nuestra ministra está en ese camino. ¿Pero sí se está haciendo algo? Se está haciendo constantemente actividades de prevención, por ejemplo, practicar vida sana, hacer caminatas, hacer maratón. Entonces, se hace permanentemente esto, pero creo que todavía nos hace mucha falta la parte de casa y la parte de los colegios. Doctor, y muchas personas utilizan el cigarro electrónico, también estos chicles, para dejar de fumar. ¿Está bien esto? Existe un mecanismo del cual alejar a las personas de determinadas tendencias, ¿sí? Y una de ellas es la desensibilización, ¿ok? Entonces, los cigarrillos electrónicos y otras sustancias lo que hacen es disminuir esa dependencia por el cigarrillo. Son similares, pero no tienen los efectos colaterales que tiene el cigarrillo. Y tampoco se pretende o debería irse hacia depender permanentemente de los cigarrillos electrónicos o de los chicletes. No, la idea es ir desensibilizando al fumador de que tenga que utilizar este tipo de sustancias. Y aquí hay otra parte que nos interesa a quienes hacemos salud, es la parte de salud mental. Siempre en el fumador crónico, siempre hay algún factor de estrés que desencadena este tipo de necesidad de recurrir a algo que te distrae temporalmente en las tensiones normales. Entonces, esta parte de la salud mental también es fundamental para disminuir el uso del tabaco. El hecho mismo, o el hecho solo, de decir no fumes, es muy difícil que consiga resultados. ¿Cierto? A nadie se le puede prohibir de forma radical o de forma autoritaria que no se fume. Entonces, hay mucha parte de educación en salud y educación en salud mental, que es fundamental. Si nosotros no actuamos en esa esfera, es un poco difícil que logremos resultados positivos. Y esto va asociado a que normalmente uno empieza a fumar cuando está en una reunión social, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces asocia alcohol con cigarrillo. Entonces, esa es otra de las cosas que se debe hacer para prevenir el uso pesado o crónico del cigarrillo, ¿no? Ver qué otros factores hay alrededor del uso del tabaco. Bien, doctor, ya para ir cerrando este tema, ¿alguna conclusión para el público que nos está oyendo? ¿Qué le recomendaría para dejar de fumar? A ver, la recomendación ideal sería que dejemos de fumar. Sí, eso sería la recomendación ideal. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, que la persona que fuma 10 años y deja de fumar un tiempo, su probabilidad de enfermarse disminuye. Entonces, de tal manera que uno podría hacer en el mal menor, ¿sí? En el mal menor, fumar un tiempo, dejar de fumar y volver a fumar. Eso sería algo que no es adecuado ni conveniente, pero que nos podría ayudar a disminuir la tasa de esto. Y lo otro es ver qué factores hay alrededor. El tabaco hace daño, ¿no es cierto? El tabaco es mortal, no hay intermedios, puede ser. El tabaco es dañino y produce, le repito, de enfermedades incapacitantes hasta cáncer. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si nosotros, los médicos o el personal de salud, podríamos dar alguna indicación, alguna sugerencia, sería no fumar. Eso sería la conclusión. Perfecto. Le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy aquí. ¿Dónde lo podemos ubicar, doctor? A ver, a mí me ubican en la Universidad Continental. Soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Continental. Estoy allí y dedicado casi a tiempo completo a la universidad. Así que, y ahí creo que nuestra universidad, que nace ahora aquí en el Distrito de Los Olivos, tiene un compromiso importante con ustedes, con la población de Los Olivos, con la población aledaña,
pero necesitamos un compromiso entre medios de comunicación, autoridades y el sector educación, y además del sector salud. Si nosotros no trabajamos juntos, es muy difícil que evitemos no solamente las enfermedades por tabaco, sino hay otras enfermedades más. Cigarrillo, alcohol, violencia femenina y esas cosas. Entonces hay que evitar todo eso y tenemos que trabajar juntos. Muy bien, le agradezco nuevamente, doctor, por haber estado el día de hoy aquí. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se mueva porque al volver vamos a seguir hablando sobre este tema, pero desde el lado psicológico. Regresamos aquí en Hablemos Claro. Seguimos aquí en Hablemos Claro y el día de hoy estamos hablando sobre el Día Mundial del No Fumador. Ahora me encuentro con Iván Rebaza. Él es psicólogo clínico, especialista en adicciones. Buenas tardes y bienvenido, Iván. Muy buenas tardes, Giancarlo. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y sobre todo hablar de un tema que es muy fuerte y difícil a nivel mundial. Así es. Ahora, para que el público entienda un poco acerca de esto de la adicción, ¿por qué el fumar nos produce tanta adicción? El fumar primero es un concepto social erróneo. Primero, mayormente empiezan consumiendo los jóvenes porque creen que eso le da estatus o le da un nivel de adultez. Y algunas otras personas piensan que el fumar le da tranquilidad o corta la ansiedad ante los demás. El gran problema de la adicción es que no se dan cuenta que hay dos etapas, la adicción psicológica y la adicción que decimos corporal, pero que en realidad es neurológica, ¿no? En la adicción primera que hablamos de la adicción psicológica es por la continuidad que uno tiene. Y cuando ya esta continuidad rebasa el límite adecuado, ya le llamamos una adicción corporal o adicción neurológica. Perfecto, pero sí se puede dejar de fumar. ¿Qué es lo primero que uno tendría que hacer? ¿Fuerza de voluntad? Claro, pero lo primero que uno debe hacer es que debe mantener su organismo limpio, hacer actividades físicas o la lectura, y esto además de mantenerse con la idea de no depender de algo para enfrentar situaciones cotidianas. Eso referimos cuando la persona comúnmente tiene temor a veces de conversar con sus propios amigos de su edad y para esconder o disfrazar esta situación necesita un cigarro para consumir y estabilizar ese miedo o esa ansiedad y también de paso supuestamente le esté dando un estatus de seguridad. Eso es verdad, doctor. Muchas veces hemos visto algunas fiestas de jóvenes en los que el cigarro también es para iniciar una conversación, pues, ¿no? Claro, y supuestamente esto trae desde dos cosas. Primero, desde el punto de vista comercial industrial y desde el punto de vista de la televisión o el cine específicamente. Siempre se viste con el cine, las personas triunfadoras o las personas que tienen el dominio sobre otras personas siempre llevan un cigarro en la boca. Si no, recordemos propagandas antiguas. Antiguamente llegaba acá un cigarro que era norteamericano, que era del oeste, y supuestamente el hombre tenía que tener el cigarro para demostrar mucha valentía, mucha hombría. Y después también a partir de los 80 hubo el tono de que si había una fiesta, una reunión, las mujeres o los hombres triunfadores tenían un cigarro en la boca. Pero eso es totalmente falso. Eso sí, de acuerdo. ¿Dónde está en nuestro imaginario? Está en el primero, en la pauta comercial que nos han puesto las grandes industrias, y segundo, en que nuestro miedo social nos hace depender de algo, nos hace depender para tener algo. Por ejemplo, hoy en día, aparte del cigarro, también es la ropa quien nos va a distinguir ante los demás, y no la personalidad. Entonces esa es la gran cuestión de caer en adicciones, ¿no? ¿Y cómo podemos dejar de fumar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para recomendarle al público? Seguramente hay muchas personas que de verdad quisieran hacerlo y a veces dicen, ya empiezo una semana y ya no puede, ¿no? Claro, la verdad es que ver la adicción no es tan fácil. La adicción es un problema social. ¿Y cómo inicia, no? Tiene etapas. Para hacerlo más gráfico, primero se inicia con una adicción experimental, cuando por primera vez consumimos, y ese es nuestro gran factor y error. Mayormente el cigarro nos va a dar posición y adultez, por lo tanto empieza a partir de los 11 o 12 años el hecho de consumir un cigarro. Desde esa edad las personas, los niños, bueno, adolescentes empiezan a fumar entonces. Claro, sí, lo más triste es que también cuando integran barras bravas, uno de los condimentos o las presiones del grupo de esto
es que la hacen fumar y a veces ellos entran en los 9 o 10 años. Tan Entonces pequeños. veamos eso. Claro, lamentablemente, y por eso el tabaco es la segunda droga legal que se vende a nivel del mundo, ¿no? ¿Cuáles serían los daños psicológicos para la familia, para las personas que no son los fumadores pasivos, ¿no? Porque lo hemos visto en el primer bloque conversando con el doctor que nos ha dado obviamente pues de la parte médica, ¿no? Pero psicológicamente, ¿cuáles serían estos daños? Claro, acá mira, y en Franca que hay un gran problema, en Carla, disculpa, un gran problema es que en el problema psicológico es mayor. El fumador pasivo se enferma más que el fumador activo y ese es un gran problema que la gente no ve, porque realmente si yo quiero hacerme daño y voy a matarme, y discúlpeme, aunque la comparación es muy tonta, pero es para que ustedes entiendan, agarro un revólver, me lo pongo en la 100, disparo y me muero yo, pero el que fuma no hace eso. Dice, me voy a matar, agarra una granada y la tira en el medio de su casa con toda su familia y explota. Y no muere solamente él, sino la familia. ¿Por qué? Porque cuando uno fuma, yo inhalo y entran más de 400 elementos químicos dentro de mi organismo, pero los boto. Por lo tanto, queda poco daño dentro de mí. Lo que queda es el daño de las personas que lo van a inhalar. En este caso, el fumador pasivo, quien inhala los más de 400 elementos químicos tóxicos que van a dañar a esta persona. Yo te pongo un ejemplo. Mayormente los que van al hospital por un problema le dicen tos del fumador o alguna cosa, cuando dicen tiene que dejar de fumar y la persona dice yo no fumo, pero cuando le investigan los médicos y preguntan pero ¿con quién vives? Resulta que vive con un fumador. Entonces ahí se ve el daño. El fumador en forma directa con continuar de los años recién se va a enfermar. En cambio el fumador pasivo o dependiente es el que inmediatamente toma los problemas cancerígenos o enfisemas o cualquier otra cosa debido a que irresponsablemente la persona, el fumador activo, hace un daño a las personas, en este caso, sus familiares. Pero no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque estas mismas personas, al fumar, a veces lo hacen en la mesa, viendo televisión, interrumpen y desconcentran a las personas que están en ese momento de repente con ellos. Incluso las mismas familiares, hijos o esposas, hacen que tengan que continuamente decirles y pedirles por favor que se retiren de la casa o se retiren del lugar cuando estén fumando y se generen conflictos de nivel familiar. Básicamente es eso, conflictos de nivel familiar, Sí. Entonces. Bien, ¿y qué le puede decir a estas personas que dicen, no, pero doctor, el cigarro a mí me relaja y ya me baja mi ansiedad? Claro, mire, yo quiero que veamos algo que sucedía hace años. Antes se pensaba que la gente no podía fumar en la playa o en la piscina porque el fumar daba calor, lo cual es falso. Estudios ya se han comprobado que uno puede fumar hasta en la playa, pero porque el cigarro no da calor. Lo que sucede con el cigarro es que a la hora de inhalar y expulsar el aire, el cuerpo se enfría. Por lo tanto, no da calor. El hecho de que en las noches alguien fume porque dice que tiene frío es psicológico. Y entonces ahí nos damos cuenta de que eso de decir que le da placer al fumar, tampoco, porque es un irritante natural. Es como el que toma whisky y lo toma y es tan fuerte y uno dice, ¡ah, qué rico! ¿No? Es una contradicción social. Ya decir algo rico que le está pasando con dolor, igual el cigarro, es un irritante y al fumarlo dice, me da placer. Y cuando lo que ocasiona es molestia a nivel de la garganta y también se puede ver a través de los dientes, ¿no? Y ahora, ¿y el cigarro, por ejemplo, electrónico, ayuda a dejar de fumar? Sí, pero lamentablemente todo lo que uno hace para bien, la sociedad o la mala posición de la sociedad lo cambia para mal. Hoy en día la mayoría lo fuma y discúlpenme, lo voy a decir muy claro, utilizan la gran mayoría para fumar la marihuana, que lo han hecho ahora líquida, gracias a los estudios que habían hecho, la han visto que lo pongan a hacer líquida y lo ponen en las cositas y están fumando delante de cualquier persona y como no deja mucho olor y encima no es permitido porque dicen que está fumando, eso lamentablemente es un daño, pero sí, también ayuda. Lamentablemente que los fumadores fuertes no lo utilizan porque no sienten el efecto de la nicotina, que es lo que llama más a consumir. Pero entonces ayuda. ¿O no? Sí, ayuda ligeramente,
Aunque más adecuado sería utilizar los parches o utilizar chicle de tabaco para que la persona en los momentos que desee utilice y coma eso y pueda evitarlo, ¿no? Entonces, doctor, si yo, por ejemplo, quiero dejar de fumar, ¿qué tengo que hacer? Primero, yo te recomendaría que busques una ayuda psicológica que te ayude rápidamente un proceso en menos de 3 meses, con un proceso adecuado, te ayude a eliminar el deseo, porque es un deseo que el cerebro lo asimila o lo toma como una necesidad básica o fisiológica, lo cual no es cierto. Fumar no te va a dar la vida, por el contrario, te la quita. Y lo otro sería que te mantengas activa, es decir, leyendo, haciendo actividades físicas y sobre todo manteniendo tu mente ocupada, porque tú eres capaz de hacer lo que tú quieras en la vida siempre y cuando lo direcciones para ti. Perfecto, yo le agradezco por haber estado el día de hoy aquí en Hablemos Claro. ¿Dónde gracias. lo podemos ubicar? Yo tengo 2 consultorios, uno en Surco, que es en el barrio Greta, y el otro es acá en la avenida Parque Naranjal, 617, versión Parque Naranjal. Yo estoy para ustedes cuando ustedes lo deseen. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, regresamos con más aquí en Hablemos Claro. Nos encontramos ya en la parte final del programa del día de hoy dedicado al Día Mundial Sin Tabaco y con los especialistas hemos podido conocer un poco más acerca de los daños perjudiciales del consumo del tabaco. Y no solamente es de manera física, sino también psicológica. Por ejemplo, nos puede dar infartos, también enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en el mundo. Pero también debemos de pensar en nuestras familias, en las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque el humo de terceros equivale a consumir entre 1 y 10 cigarrillos diarios. Así que fuerza de voluntad para dejar de fumar. Bien, eso ha sido todo por hoy en el programa. Nosotros nos despedimos, no sin antes hacerles recordar el nuevo horario de Hablemos Claro. Vamos todos los martes y todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Y también nos puede seguir en nuestras redes sociales. Nos ubica en Facebook como Cable Perú, también como UTV y también en YouTube como UTV Oficial.